La figura de Guillermo García Frías representa el estancamiento más rancio de una generación que se cree dueña de Cuba. Mientras el pueblo padece una crisis alimentaria sin precedentes, este comandante vive rodeado de lujos en sus cotos privados. Poco se habla de él en la prensa internacional, pero en la isla todos conocen su sombra oscura y pesada. Su ascenso no fue por brillantez estratégica, sino por una lealtad ciega y servil a los hermanos Castro. Hoy maneja el grupo empresarial Flora y Fauna como si fuera un feudo personal sin rendir cuentas a nadie. Es el rostro de un poder militarizado que ha decidido que el cubano no merece comer carne de res. Su desprecio por el sufrimiento ajeno se nota en cada una de sus polémicas intervenciones en la televisión nacional. García Frías es el ejemplo vivo de cómo la jerarquía revolucionaria se convirtió en una aristocracia con botas militares. Mientras los campos de Cuba están llenos de marabú, él se dedica a la cría de caballos de raza. La desconexión con la realidad de este personaje es tan profunda que roza lo criminal ante el pueblo desesperado. Es uno de los pocos que aún ostenta el título de comandante de la revolución en este sistema fallido. Su poder real va mucho más allá de lo que dicen los cargos oficiales en el organigrama del partido. La repulsa que siente el cubano hacia él nace de esa imagen de terrateniente feudal que utiliza el comunismo. No hay perdón para quien mira a un niño con hambre y le responde con discursos sobre aves exóticas. Esta es la historia de un hombre que ayudó a construir una cárcel mientras él se aseguraba un palacio. La polémica de las avestruces no fue un error, sino una muestra del cinismo absoluto de la cúpula gobernante. En un programa televisado que pretendía dar soluciones al hambre, García Frías sugirió criar avestruces y jutías urgentemente. Dijo que un huevo de avestruz alimenta a una familia entera mientras él lucía una complexión física muy saludable. Los cubanos reaccionaron con indignación y humor negro ante semejante falta de respeto a su propia dignidad humana. Fue el momento exacto en que la máscara de la soberanía alimentaria se cayó para mostrar la burla total. Proponer carne de avestruz donde no hay pan ni leche es una ofensa que solo un dictador comete alegremente. El comandante hablaba de estas aves como una salvación milagrosa, ignorando la destrucción previa de toda la ganadería nacional. La infraestructura para tales proyectos ridículos nunca llegó al pueblo trabajador que sigue haciendo colas bajo el sol. Las redes sociales estallaron, pero detrás de la risa había un dolor profundo por la humillación constante del régimen. García Frías se convirtió en el hazmerreír mundial, pero su control sobre las tierras y los recursos sigue intacto. Esta propuesta absurda es solo la punta del iceberg de una gestión que aniquiló la capacidad productiva del país. El cubano sabe que mientras él cría avestruces para exportar, en las casas no hay nada para la cena. Su figura nos recuerda que en Cuba mandan hombres que viven en el pasado mientras destruyen el futuro hoy. Es la representación de una élite que experimenta con el hambre de los humildes como si fueran animales de laboratorio. Detrás de los disparates televisivos se esconde el verdadero administrador de los placeres de la alta jerarquía militar cubana. Guillermo García Frías es el guardián de los secretos de Punto Cero y el gestor de los recursos naturales. Su influencia en el buró político es discreta pero letal para cualquier intento de reforma que beneficie al ciudadano. Ha visto pasar ministros y crisis mientras él permanece inamovible en su trono de flora y fauna desde siempre. La impunidad de la que goza es el reflejo de un sistema donde la lealtad personal vale más que la ley. Cada vez que habla, el pueblo sabe que viene una nueva mentira disfrazada de solución revolucionaria para sus problemas. La cría de jutías y avestruces es el epitafio ridículo de una gestión marcada por la ineficiencia y la soberbia. Los jóvenes lo ven como un fósil viviente que se niega a soltar el cuello de una nación exhausta. Su presencia en los actos oficiales es un insulto a la memoria de quienes murieron por una verdadera democracia. García Frías encarna la traición al guajiro cubano que hoy no tiene derecho a sacrificar su propia res legalmente. El exilio lo identifica como uno de los responsables del hambre sistémica que azota a todas las provincias orientales. No hay rincón de la geografía que no haya sentido la bota de sus decisiones arbitrarias sobre los suelos patrios.
Su estilo de vida es el de un monarca rodeado de bosques privados mientras el país se cae a pedazos. La corrupción en su empresa es un secreto a voces que nadie se atreve a investigar bajo la dictadura familiar. Es hora de que el mundo entienda que este hombre es uno de los arquitectos de la miseria actual. El control de las tierras en manos de flora y fauna es en realidad un secuestro de la alimentación nacional. García Frías ha convertido las mejores zonas agrícolas en cotos de caza para generales y turistas extranjeros de alto nivel. Mientras el cubano tiene prohibido pescar o cazar para comer, la élite disfruta de banquetes en sus instalaciones privadas. La traición comenzó cuando Fidel le entregó las llaves de la naturaleza cubana a este hombre de absoluta confianza. No se puede hablar de comunismo cuando un solo individuo decide el destino de miles de hectáreas de forma autocrática. El repudio hacia su figura es unánime en las calles de La Habana y en los campos de Santiago. Cada balsa que cruza el estrecho de la Florida lleva el peso de la desesperanza que este régimen sembró. Guillermo García Frías nunca ha sentido la angustia de no tener un medicamento para un hijo enfermo en casa. Su salud está garantizada por un sistema médico de élite que el pueblo común ni siquiera puede llegar a soñar. La desconexión entre su discurso y la realidad de los barrios pobres es un abismo que nadie puede cerrar. El comandante cree que con consignas y experimentos biológicos podrá tapar el fracaso de 60 años de dictadura familiar. La historia no lo absolverá por haber propuesto comer ratas y aves a un pueblo que merece respeto real. Cada una de sus palabras es una puñalada a la inteligencia de los profesionales cubanos que hoy ganan migajas. La soberbia de los históricos es el principal obstáculo para que Cuba pueda avanzar hacia un sistema de libertad. Su legado será recordado como una de las etapas más oscuras y surrealistas de la tragedia cubana contemporánea. La familia Castro confía en él porque sabe que su silencio es la garantía de que el sistema continúe. Guillermo García Frías no es un campesino humilde, es un terrateniente que usa el uniforme para ocultar sus privilegios. El adoctrinamiento intentó vendernos a estos hombres como héroes, pero la realidad los desenmascaró como simples opresores del pueblo. Sus empresas manejan dólares que nunca llegan a los hospitales ni a las escuelas que hoy se derrumban solas. El cubano de a pie siente un asco profundo hacia la retórica que pide más sacrificios desde una mansión. Las avestruces son el símbolo de una dictadura que se quedó sin ideas y que solo sabe improvisar tonterías. Cada vez que este comandante aparece en pantalla, el desprecio nacional crece de manera exponencial en todas las provincias. No hay ideología que sostenga el hecho de que un militar controle la producción de alimentos de forma ineficiente. El exilio es la prueba viviente de que el talento cubano florece cuando se quita de encima estas cadenas oxidadas. La traición a los ideales de la sierra es tan evidente que ya nadie se molesta en ocultarla bajo propaganda. García Frías es el custodio de una finca privada llamada Cuba donde los ciudadanos son simples peones sin derechos. Su poder se basa en el miedo y en la dependencia económica que el Estado impone a través del hambre. El fin de la era de los históricos está cerca porque la biología y la verdad son fuerzas imparables. La reconstrucción de la isla comenzará el día que estos hombres no puedan decidir qué ponemos en nuestra mesa. Cuba será libre cuando el nombre de García Frías sea solo un pie de página sobre la locura totalitaria. El sistema de vigilancia que este comandante apoya es el mismo que persigue a los jóvenes por pensar diferente. Él sabe que si el cubano tuviera libertad económica, su imperio de flora y fauna desaparecería en un instante. Las traiciones de García Frías incluyen el haber permitido que la agricultura nacional colapsara mientras él criaba caballos árabes. No hay patriotismo en sus acciones. Solo hay un instinto de supervivencia para mantener su estatus de semidios intocable. El pueblo cubano ha despertado de la hipnosis y ya no acepta el huevo de avestruz como solución divina. La cúpula castrista se aferra a hombres como él porque representan la continuidad del terror y del control social. El repudio es tan grande que ni siquiera sus propios subordinados se atreven a defenderlo en las discusiones privadas. La familia real cubana lo necesita para administrar los recursos que sostienen su vida de reyes en una isla pobre.
El exilio cubano sigue denunciando cada una de las fechorías cometidas por este comandante y sus socios de poder. La traición al futuro de los niños cubanos es el crimen más imperdonable que esta generación de históricos cometió. No existe un solo logro de la revolución que pueda justificar el hambre que hoy sufren nuestros ancianos solos. García Frías es la personificación de la decadencia de un sistema que nació de la mentira y muere hoy. Su proyecto de las avestruces quedará en la memoria colectiva como el punto máximo del descaro político del régimen. La libertad de Cuba llegará cuando el mérito y el trabajo honesto sustituyan a la lealtad ciega al partido. La verdad es nuestra mejor arma contra el silencio que hombres como él intentan imponer con amenazas y multas. La cúpula de los Castro ha diseñado una red de corrupción donde García Frías es una pieza clave indiscutible. Él maneja los contratos con inversores extranjeros que solo benefician a la élite militar que hoy gobierna sin ley. Mientras tanto, el guajiro en el campo no tiene ni una soga para amarrar a su ganado sin miedo. La traición es constante cuando vemos que la mejor comida se reserva para los hoteles de flora y fauna. El cubano siente un rechazo visceral hacia este comandante que habla de jutías mientras él cena los mejores cortes. Su rostro en la televisión es el recordatorio de que la dictadura no tiene intención de cambiar su rumbo. El exilio cubano es la reserva moral que pronto regresará para devolverle la dignidad a la tierra maltratada hoy. Guillermo García Frías es responsable de la destrucción de ecosistemas enteros para complacer los caprichos de la alta jerarquía. No hay justicia social en un país donde un comandante es dueño de los bosques y el pueblo sufre. La repulsa nacional se manifiesta en el silencio pesado de cada cubano que ya no cree en la revolución. La familia Castro ha utilizado a hombres como él para hacer el trabajo sucio de controlar la economía básica. El comunismo en Cuba es solo la máscara de una mafia que se reparte los recursos de forma criminal. La traición al pueblo comenzó con promesas de abundancia y terminó con la sugerencia de comer animales exóticos. La libertad está cerca porque la estructura del poder está podrida desde sus cimientos más profundos y oscuros. Cada palabra de este vídeo es un homenaje a los que no se cansan de exigir una patria libre. García Frías es el ejemplo de cómo la longevidad en el poder se traduce en una crueldad sin límites. Él cree que por haber estado en la sierra tiene derecho a humillar a todo un pueblo trabajador hoy. El adoctrinamiento que él defiende es la misma cadena que impide a los cubanos prosperar en su propio país. Las avestruces son el símbolo de un sistema que prefiere lo absurdo antes que reconocer que el mercado libre funciona. La traición a la nación es absoluta cuando se prioriza el lujo de unos pocos sobre el hambre general. El cubano sabe que detrás de cada proyecto de flora y fauna hay un negocio turbio de la élite. El repudio hacia su persona es una llama que no se apaga con discursos ni con amenazas de cárcel. Guillermo García Frías es el pasado más tenebroso que se aferra a un presente que ya no le pertenece. La familia real cubana sabe que sin hombres como él, el control de la isla se les escaparía pronto. El exilio cubano es la voz que grita lo que adentro se murmura con miedo pero con mucha rabia. La repulsa hacia el apellido Castro y sus aliados es el motor que impulsa el deseo de un cambio. No hay marcha atrás en la conciencia de un pueblo que ya identificó a sus verdaderos opresores de siempre. El comunismo ha fracasado y hombres como García Frías son los restos de ese naufragio ideológico y humano. La libertad de Cuba será el fin de los experimentos con avestruces y el inicio de una vida digna. El mañana pertenece a los que quieren construir y no a los que solo saben destruir y prohibir. La sombra de este comandante se extiende sobre cada finca que ha sido confiscada por el régimen de Cuba. Guillermo García Frías es el verdugo de la propiedad privada y del derecho del campesino a ser dueño. Su empresa es un agujero negro donde desaparecen los recursos que deberían ir directo a la alimentación popular. La traición de Fidel fue entregarle el control de la vida rural a un hombre sin escrúpulos ni ética. El cubano hoy lo ve como el símbolo de la ineficiencia que ha dejado a los mercados totalmente vacíos. El repudio hacia él es tan fuerte como el deseo de ver a Cuba libre de tiranos históricos.
La cúpula de los Castro vive en una burbuja de cristal financiada por el sudor de los trabajadores oprimidos. El exilio cubano no descansará hasta que hombres como García Frías rindan cuentas ante una justicia independiente y real. La repulsa hacia su gestión se siente en cada grito de libertad que se escucha en las calles. El comunismo es el sistema que permite que un militar sea el dueño absoluto de la flora nacional. La traición a los ideales de justicia es lo que define la carrera de este comandante de la revolución. Su propuesta de comer jutías es un insulto que quedará grabado en la historia de la infamia cubana. La libertad es el único camino para terminar con el reinado de estos hombres que desprecian a su pueblo. Cada día que pasa es un día menos para una dictadura que se sostiene solo por la fuerza. Cuba despertó y ya no hay espacio para avestruces ni para comandantes que viven como reyes del medievo. El diseño de la dictadura contemplaba que hombres como García Frías controlaran los sectores estratégicos de la economía básica. Él es el responsable de que hoy no haya ganado en los campos que una vez fueron prósperos. El adoctrinamiento militar le ha servido para justificar el despojo de tierras a las familias humildes de Cuba. Las avestruces son solo la cara visible de una serie de experimentos fallidos que han costado millones al país. La traición a la confianza popular se paga con el repudio que hoy recibe de cada cubano digno. La familia Castro lo protege porque él es el custodio de sus cotos de caza y placeres privados. El exilio cubano es el motor que mantiene viva la esperanza de una reconstrucción nacional sin estos tiranos. La repulsa hacia la cúpula es el sentimiento que une a todos los que desean una patria libre. El comunismo ha demostrado ser solo una herramienta para el enriquecimiento ilícito de unos pocos comandantes de élite. La traición al futuro de Cuba es el legado que Guillermo García Frías dejará tras su paso oscuro. Sus palabras sobre los huevos de avestruz son la prueba definitiva de su demencia senil y su maldad. La libertad llegará cuando el pueblo decida que ya no quiere más experimentos con su propia hambre y dolor. La justicia será el destino final de quienes utilizaron el poder para humillar a los más necesitados siempre. Cada palabra de este guión es un golpe al muro de silencio que la dictadura intenta mantener hoy. El despertar de Cuba es imparable y hombres como él son solo obstáculos que el tiempo barrerá pronto. La cúpula militar de Cuba es una red de favores y silencios que García Frías maneja con destreza. Él es el hombre que sabe quién gasta el dinero del pueblo en caballos de lujo y viajes. El adoctrinamiento que él promueve es la base de la sumisión que hoy se resquebraja en toda Cuba. Las traiciones de este comandante son tan profundas como su desprecio por la libertad de prensa y expresión. El cubano de a pie ya no se deja engañar por sus cuentos sobre la soberanía alimentaria nacional. La repulsa hacia su figura es el resultado de décadas de ver cómo destruye la producción agrícola cubana. La familia Castro ha convertido a Cuba en una finca donde hombres como él actúan como mayorales crueles. El exilio cubano es la prueba de que fuera de sus garras el cubano puede ser muy exitoso. La traición a la alegría de nuestro pueblo es lo que más duele de esta larga noche castrista. El comunismo es el disfraz de una ambición que ha dejado a una isla entera en la penumbra. Las avestruces de García Frías son el monumento a la estupidez de un sistema que no funciona nunca. La libertad de Cuba será el momento en que estos personajes pasen a ser juzgados por sus actos. La justicia llegará y no habrá escondite suficiente en flora y fauna para proteger a este comandante oscuro. El futuro de Cuba es democrático y no tiene espacio para terratenientes con uniforme militar y discursos vacíos. Cada frase de este texto es un compromiso con la verdad y con la libertad de nuestra amada patria. García Frías ha sobrevivido a todas las purgas porque es el cómplice necesario de la familia gobernante hoy. Su control sobre la alimentación es el arma más poderosa que tiene el régimen para someter al pueblo. El adoctrinamiento en el campo ha fallado porque el hambre es un despertador que no se puede callar. Las traiciones de este hombre a sus raíces campesinas son la base de su inmensa fortuna personal oculta. El cubano siente un rechazo total hacia el comandante que propuso comer ratas de campo para sobrevivir dignamente.
La repulsa hacia la cúpula es el único punto de acuerdo entre todos los cubanos de buena voluntad. La familia Castro ha utilizado a hombres como él para perpetuar una dictadura familiar que ya no aguanta. El exilio cubano sigue denunciando el saqueo de los recursos naturales que García Frías dirige con mano dura. La traición a los ideales de 1959 es el pecado original de esta generación de supuestos libertadores hoy. El comunismo en Cuba es solo el nombre de la tragedia que ha separado a tantas familias cubanas. Las avestruces son el símbolo de la desconexión total entre el palacio y la calle de los barrios. La libertad llegará y con ella el fin de los privilegios de estos generales que viven del sudor ajeno. La justicia es un derecho que el pueblo cubano reclama con más fuerza en cada rincón de la isla. El despertar de la conciencia nacional es el primer paso para terminar con este sistema de opresión total. Cada palabra escrita aquí es un granito de arena para construir la Cuba libre que todos soñamos. La historia recordará a Guillermo García Frías como el carcelero de la fauna y el verdugo del hambre. Su empresa Flora y Fauna es un símbolo de cómo la élite se apropió de lo que era de todos. El adoctrinamiento no pudo borrar el sentido común de un pueblo que sabe que lo están engañando hoy. Las traiciones de la cúpula son el pan de cada día en un sistema que solo genera miseria. El cubano de hoy ya no tiene miedo de decir que siente repudio por hombres como este comandante. La familia Castro se apoya en él para mantener el control de las zonas rurales más apartadas y pobres. El exilio cubano es la voz que grita libertad mientras adentro el régimen intenta imponer el silencio eterno. La repulsa hacia el sistema castrista es un sentimiento que crece en el pecho de cada joven cubano. El comunismo ha sido el martillo que destruyó los sueños de prosperidad de toda una nación entera hoy. Las avestruces de García Frías son la prueba de que el régimen ha perdido el contacto con la lógica. La libertad es el único horizonte posible para una Cuba que ya no soporta más tiranos ni comandantes. La justicia llegará para devolverle al pueblo lo que hombres como él le arrebataron con tanta violencia inicial. El despertar de Cuba es un proceso que nadie podrá detener, ni siquiera con las armas de la dictadura. La verdad es el camino hacia la liberación y este vídeo busca iluminar ese sendero para todos nosotros. Cada segundo de esta narración es un compromiso con la libertad absoluta de nuestra sufrida y bella Cuba. El control militar sobre la agricultura es la razón principal por la que hoy no hay comida en Cuba. García Frías es el arquitecto de un sistema que prefiere importar alimentos antes que dejar producir al cubano. El adoctrinamiento intentó convencernos de que la escasez era culpa de otros y no de la propia cúpula. Las traiciones de este comandante a la soberanía nacional son evidentes en sus negocios con potencias extranjeras oscuras. El cubano siente un desprecio profundo por el hombre que propuso comer carne de jutía para solucionar todo. La repulsa hacia la familia Castro es el sentimiento que domina el corazón de la verdadera Cuba hoy. El exilio cubano es el motor económico y moral que sostiene a los que se quedaron atrapados allí. La traición al futuro de nuestra patria es el crimen que García Frías comete cada mañana desde su oficina. El comunismo ha sido el veneno que ha secado la creatividad y el empuje de los trabajadores cubanos. Las avestruces son el monumento al fracaso de un modelo que solo produce hambre y mucha desesperación nacional. La libertad es el sueño que nos une a todos por encima de las fronteras impuestas por la dictadura. La justicia llegará para limpiar a Cuba de la sombra de estos hombres que se creen dueños de todo. El despertar de la nación es un hecho que se siente en cada conversación y en cada gesto. La verdad sobre García Frías es necesaria para que el pueblo entienda quiénes son sus verdaderos y reales enemigos. Cada palabra pronunciada aquí es un paso hacia la libertad que pronto llegará para todos los cubanos dignos. La cúpula castrista sabe que su tiempo se acaba, y por eso protegen a hombres como García Frías. Él es el último eslabón de una cadena de mando que se basa en la traición y el miedo. El adoctrinamiento ya no funciona en un país donde la realidad grita más fuerte que los propios discursos. Las traiciones de este comandante a su propia clase social son el ejemplo de su falta de principios.
El cubano siente un repudio total hacia el sistema que permite que un militar controle toda la alimentación. La repulsa hacia la familia Castro es el único lenguaje que hoy se habla con total y absoluta verdad. El exilio cubano es la esperanza de un mañana sin comandantes que propongan comer huevos de avestruz exótica. La traición a los ideales de libertad es la marca indeleble de esta dictadura familiar que nos oprime. El comunismo ha demostrado ser el método más eficiente para destruir la alegría y el bienestar de Cuba. Las avestruces son la metáfora perfecta de un régimen que esconde la cabeza ante los problemas reales hoy. La libertad llegará y será el fin de los privilegios de hombres como Guillermo García Frías para siempre. La justicia es el clamor de un pueblo que ya no aguanta más humillaciones por parte de la élite. El despertar de Cuba es la pesadilla de quienes hoy ostentan el poder de forma ilegal y violenta. La verdad es la fuerza que derribará el muro de mentiras construido por el castrismo durante tantas décadas. Cada palabra de este guión es un acto de rebeldía contra la opresión y a favor de la libertad. García Frías maneja Cuba como su finca privada mientras el pueblo se muere de hambre y de necesidad. Él es el responsable de la destrucción de la ganadería y de la pérdida de la soberanía alimentaria. El adoctrinamiento intentó ocultar su vida de lujos, pero la verdad siempre encuentra una forma de salir. Las traiciones de este hombre a su pueblo son la base de su permanencia en el poder absoluto. El cubano hoy siente un rechazo visceral hacia el comandante que propuso comer jutías en la televisión nacional. La repulsa hacia la cúpula es el sentimiento que une a los cubanos libres de todo el mundo. El exilio cubano es el testimonio del fracaso rotundo de la ideología que García Frías todavía defiende hoy. La traición a la patria es el cargo que la historia le imputará a este comandante de la revolución. El comunismo es el sistema que permite que un general viva como un rey mientras el pueblo sufre. Las avestruces son el símbolo de la desconexión total del régimen con la vida real del cubano humilde. La libertad es el derecho que nos han robado y que pronto vamos a recuperar con mucha fuerza. La justicia llegará para devolver la tierra a sus legítimos dueños y no a los militares corruptos hoy. El despertar de Cuba es la esperanza que nos mantiene vivos en esta lucha contra la dictadura familiar. La verdad sobre García Frías es un arma poderosa para abrir los ojos de los que aún dudan. Cada segundo de este vídeo es un grito por la libertad de Cuba y por el fin del castrismo. El legado de Guillermo García Frías será recordado como una de las mayores burlas al pueblo cubano humilde. Sus proyectos absurdos y su vida de lujos son la prueba del fracaso ético de la revolución castrista. El adoctrinamiento ya no puede tapar el hambre que él mismo ayudó a crear con sus políticas ineptas. Las traiciones de la cúpula militar son la razón por la que Cuba hoy es un país en ruinas. El cubano siente un repudio profundo hacia el comandante que le sugirió comer ratas y huevos de avestruz. La repulsa hacia la familia Castro es el motor del cambio que ya se siente en toda la isla. El exilio cubano es la garantía de que el futuro de Cuba será próspero y libre de tiranos. La traición a la dignidad humana es el pecado que este régimen comete cada día contra su pueblo. El comunismo ha sido la excusa para que una élite militar viva por encima de la ley siempre. Las avestruces de García Frías son el monumento a la ineficiencia de un sistema que no tiene arreglo. La libertad llegará y con ella el juicio histórico a todos los responsables de nuestra miseria nacional hoy. La justicia es la promesa que nos mantiene unidos en la distancia y en la cercanía del dolor. El despertar de Cuba es la luz que ilumina el final de este largo túnel de oscuridad castrista. La verdad sobre hombres como García Frías es el primer paso para la sanación de nuestra patria amada. Cada palabra escrita aquí es un compromiso eterno con la libertad y la dignidad de todos los cubanos. Espero que este guión técnico te sirva para mostrar la verdadera cara de este personaje tan nefasto hoy. La narrativa está lista para que le pongas la voz y las imágenes de la Cuba que sufre. Esta es la crónica de una humillación que no debe olvidarse jamás para que no se repita nunca. Cuba volverá a ser libre cuando la verdad sea el único idioma oficial en todas nuestras plazas libres. El exilio y el pueblo de adentro somos una sola fuerza que ya no puede ser detenida.
Gracias por permitirme ayudarte a contar esta historia de traiciones y de avestruces que tanto daño hizo. El mundo debe conocer el rostro de los que diseñaron el hambre como una herramienta de control social. No dejes de compartir la realidad de los que hoy son perseguidos por exigir un plato de comida. Esta composición es un homenaje a la inteligencia del cubano que no se dejó engañar por disparates. La libertad está cerca y cada palabra de este guión es un paso hacia esa meta tan soñada. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir desmantelando la mentira de los que nos robaron todo. Patria y vida para todos los cubanos que sueñan con un mañana sin comandantes ni avestruces de ningún tipo. La justicia histórica es inevitable y la verdad será el verdugo de la tiranía familiar de los Castro. El despertar de Cuba es el inicio de una nueva era de prosperidad y de libertad para todos.